Bueno, el tema que me toca exponer a mí es el capítulo número 5 de la encíclica Fratelli Tutti, que se titula La mejor política. Bueno, yo le he titulado, a instancias de un renombrado colega, La caridad, el alma de la mejor política, ¿no? El Papa Francisco, en el número 154, empieza haciendo la siguiente afirmación. Para hacer posible el desarrollo de la comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política, puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, y utiliza esta palabra, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Y a continuación, en el número 155, enumera, digamos, dos de las formas ideológicas erradas de hacer política, y las titula Populismos y Liberalismos. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales, al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos, se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto, que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Muy bien, fíjense, digamos, cómo el Papa Francisco hace, digamos, una disquisición negativa de estas formas de hacer política. Y a continuación empieza a desarrollar por qué tienen una connotación negativa, ¿no? Y lo primero que reprocha tal vez a la noción de populista o de populismo es que ignora la legitimidad de la noción de pueblo, ¿no? De la auténtica noción de pueblo, ¿no? Que es una noción dinámica, que está abierta, digamos, a las fuerzas interiores que emanan del espíritu de una patria, ¿no? El populismo también deriva en algo insano, cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar, en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, sea cual sea el signo ideológico que se tenga, ¿no? Para poner todo esto al servicio de un proyecto personal, de una perpetuación en el poder. Otras veces, también, digamos, un líder populista busca sumar popularidad exacerbando las pasiones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Y esto se agrava cuando se convierte, con formas groseras o sutiles, en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. O sea, digamos, estamos hablando de una auténtica demagogia, ¿no? Otra degradación, nos advierte el Papa Francisco, del liderazgo popular es el inmediatismo, ¿no? Es esa tentación de querer resolver los problemas coyunturales y perder de vista, digamos, los proyectos a mediano y largo plazo que son los capaces de dar soluciones reales a la búsqueda del bien común, ¿no? El inmediatista podríamos decir, digamos, que aplicando ese refrán popular, el árbol no lo deja ver el bosque, ¿no? Y el Papa Francisco nos dice que el gran tema es el trabajo, ¿sí? Que lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, su esfuerzo. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Y escuchen esto, por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. A veces uno comprueba con dolor cómo en nuestra patria se fue perdiendo esa cultura del trabajo, ¿no? Que aquí el Papa Francisco clama como lo auténticamente popular, como la mejor ayuda para la vida digna de las personas, ¿no? Y bueno, y después el Papa Francisco pasa, digamos, a el análisis de
las visiones liberales, ¿no? Y nos dice en el número 163 que la categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan del respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos es frecuente acusar de populistas a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyen o desprecian la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. Bueno, muy bien. Aquí, digamos, el Papa Francisco nos está hablando de aquellos que desconocen, digamos, la valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, ¿no? Del entramado que hace un pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque la categoría de pueblo, digamos, no es una categoría mítica o romántica que está exenta de errores, ¿no? No, el pueblo puede equivocarse, pero digamos, a pesar de eso, también tienen sí fuerzas positivas que pueden aportar en gran medida, digamos, para la realización del bien común. Estas visiones liberales muchas veces nos, nos plantean la idea, digamos, del derrame económico o goteo, que le llaman otros, aunque no lo nombren, como un modo, digamos, de hacer prosperar a las sociedades. Pero esto, digamos, no se da en la realidad, ¿no? No se da en la realidad, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque, digamos, la naturaleza humana está siempre atacada, digamos, por la concupiscencia que la hace, digamos, egoísta, centrarse en sí mismo, le hace de tener y confundir el tener con el ser. Muy bien, para superar ambos esquemas ideológicos, el Papa, digamos, advierte la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Fíjense, el Papa no da una receta metodológica, no da una receta económica, no da una receta política, sino habla de un cambio en los corazones, en los hábitos y en los estilos de vida. Porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. Y aquí habla de la fragilidad humana, ¿no? Fíjense, estas visiones liberales prescinden, digamos, en su análisis de la visión teológica abierta a la trascendencia que tiene el cristianismo, ¿no? Que nos habla, digamos, de una naturaleza herida. El hombre, esta naturaleza herida, necesita, digamos, de un redentor. Estas visiones liberales desconocen esta visión antropológica, plantean otro en el cual el hombre es... Y si el hombre es naturalmente bueno, ya no necesita... adquiere diversas modalidades en cada tiempo y utiliza los instrumentos que el momento histórico pone a disposición, ¿no? En nuestro caso, habitualmente como la modernidad en cuanto a su carga negativa, digamos, cultural. De estas visiones, el Papa nos habla y nos espiritual. También referimientos populares que muchas veces estas visiones liberales tienden a negar,
o a cargar negativamente, el Papa al contrario, nos dicen ellos que son como poetas sociales, que expresan la voz de quienes están muchas veces fuera del tema y que no tienen quien los represente, ¿no? Bueno, después de este análisis del Papa, referidas a estas formas erróneas, digamos, de percibir o buscar el bien común, nos dice que el siglo XXI es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales, ¿no? Sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Y fíjense, digamos, si no tenemos en estos momentos casos en los cuales, digamos, el poder económico financiero tiende incluso a predominar o a influir en la elección del país más poderoso de la Tierra, que es Estados Unidos, ¿no? Y el Papa reafirma y dobla la apuesta y nos dice que en este contexto se vuelve indispensable la mansión de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Este ya es un pedido que hace el Papa Benedicto XVI en la encíclica de Caritas Et, ¿no? El hecho este de la autoridad internacional, ¿no? Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial de derecho, no necesariamente debe pensarse en la autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la crítica sesgada, podríamos decir, al rol que hasta ahora está llevando adelante la ONU, ¿no? Fíjense, digamos que el Papa Benedicto plantea, y el Papa Francisco lo apoya, por eso lo repite, autoridades designadas equitativamente. Hoy en día tenemos una organización internacional que tiene naciones que tienen poder de veto, ¿no? Son 5 naciones con poder de veto, y aunque todo el resto de las naciones del mundo conjuntamente piden algo, si una sola de ellas ejerce su poder de veto, tiene más derecho y más autoridad que todas las otras juntas, ¿no? Por eso el Santo Padre, digamos, nos habla de que sean más eficaces y que tengan autoridad para asegurar el bien común mundial. También resalta el Papa Francisco el rol, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, ¿no? Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Bueno, estas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil son expresión concreta del principio de subsidiariedad, ¿no? Que garantiza, digamos, la participación de entes, digamos, de menor rango, ¿no? De complementación del Estado. Social y política, ¿no? Porque hoy en día, digamos, la corrupción, la ineficiencia de muchos políticos ha llevado a una degradación de esta palabra, a considerarlo una mala palabra, ¿no? Pero nos plantea el Papa, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Y el Papa nos dice que la política que se necesita no debe someterse a la economía, y esta, a su vez, no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Fíjense, esto es teoría clásica también, es doctrina tradicional católica, ¿no? La política por sobre la economía, ¿no? Sigamos adelante. Y nos habla de algo que es fundamental en la concepción política, que es el amor. Reconocer a cada ser humano como un hermano y buscar una amistad social que integre a todos. Esto no es una mera utopía. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad.
porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Fíjense la raíz tomista, digamos, de este capítulo 5, ¿no? Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Y a partir del amor social podemos avanzar hacia una civilización del amor, que, digamos, es lo que nos había propuesto el Santo Padre San Pablo VI, ¿no? La civilización del amor. A su vez, nos dice el Papa Francisco que la caridad necesita la luz de la verdad, ¿no? Esta verdad que proviene simultáneamente de la razón y de la fe, sin relativismo. Sin relativismos. Y es muy claro el Papa, ¿eh? La caridad necesita la luz de la verdad, como a su vez la verdad necesita de la caridad. Tienen que estar ambas juntas, ¿no? Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Voy concluyendo. El amor político se expresa también en una apertura a todos. Y esto es muy importante para nosotros los cristianos, porque somos nosotros los cristianos los que tenemos que tomar la iniciativa en esto de la concordia, en romper las brechas. Porque, digamos, si nosotros no somos los que tenemos la iniciativa en estas cosas, ¿qué vamos a esperar que aquellas personas que no viven la fe puedan hacerlo? No, ¿no es cierto? Principalmente aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia, al menos en algunos temas. Sabe escuchar del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Al mismo tiempo nos dice que todo político, al mismo tiempo que desarrolla esta actividad incansable, porque nosotros tenemos que ser realistas y sabemos que la política tiene muchísimo de praxis, y muchas veces creemos que un católico que está en política puede compatibilizar esta actividad con muchísimas otras actividades, siendo que es muy difícil porque el que se dedica a la política tiene que ser un político las 24 horas del día, ¿no? Pero el Papa Francisco nos dice que todo político también es un ser humano y está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas. También en la política hay lugar para amar con ternura. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Un político que tiene una gran nobleza es aquel capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, ¿no? Porque después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí. Las preguntas, quizás dolorosas, serán ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Bueno, Dios quiera, digamos, que esta
encíclica del Papa provoque, digamos, un cambio real en la concepción actual de la política, en esta concepción alejada de la noción de bien común que nos negaron los griegos y que continuó, digamos, la aristotélica tomista, y que se deje de lado de una vez por todas esta concepción del poder por el poder mismo, ¿no? Y que volvamos a la verdadera búsqueda del bien común. Bueno, eso es todo. Le dejo el lugar al doctor Carlos Prado. Esta pregunta es para el doctor Castillo. Acá, bueno, también Portal de Prensa dice, muchos jóvenes por oponerse al populismo defienden el liberalismo individualista. ¿Qué podría decirles o de qué se están perdiendo? Bueno, digamos, bueno, en realidad se da mucho en nuestro país, ¿no? No, se da mucho, digamos, porque a fin de cuentas lo que el Papa habla, creo que lo estamos viviendo los argentinos en los últimos dos gobiernos, ¿no? Que representan tanto un tipo, digamos, de concepción como la otra. Eh, digamos, los jóvenes, digamos que por oponerse, digamos, hasta el mal denominado pobrismo, porque yo no sé de dónde sacan que el Papa promueve el pobrismo, porque nunca lo nombra, y realmente al contrario, habla de promover el trabajo. Muchos jóvenes por oponerse a eso caen en una especie, digamos, de insensibilidad social, ¿no? Caen en una visión, digamos, economicista, y se pierden de vivir precisamente la ternura que nos habla el Papa, la ternura de ver en el más débil al que más nos necesita, ¿no? Se pierden, digamos, los jóvenes se pierden toda una dimensión de la vida diaria que es absolutamente necesaria para poder construir otro mundo. Se pierden vivir sin sueños, sin ideales, porque a fin de cuentas, cuando uno ve en el más necesitado, en el más débil, el prójimo a quien amar más, quien más nos enternece, está viviendo, digamos, una dimensión de la política maravillosa. Así que, digamos, no hay que caer ni en una ni en la otra, ¿no? Y fíjense que el Papa sutilmente nos está diciendo, digamos, que hay otro camino, ¿no? Bien, muchas gracias, Carlos. Acá hay otro también para vos, de la misma persona, Portal de Prensa. Dice, ¿cuál cree usted que es el principal enemigo de esta amistad social o civilización del amor en Argentina, digamos, ¿no? Particularmente. Bueno, digamos, lamentablemente las anteojeras ideológicas, ¿no? Las anteojeras ideológicas que no nos dejan percibir la realidad tal cual es. Nos está faltando, digamos, hondura espiritual, como nos pide el Papa. O sea, hay mucha responsabilidad en los cristianos cultivar más esa hondura espiritual para ser realmente testimonio de la civilización del amor. Y en aquellas personas, y así poder traer a través de nuestro testimonio, traer a las otras personas a la fe, a la iglesia. Y en aquellos, digamos, que no lo viven, se dejan atrapar, digamos, por las ideologías, ¿no? Esas ideologías, tanto de izquierdas como de derecha, son un obstáculo, digamos, que provocan la discordia. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos.